Bueno, pues nada, mi nombre es Ernesto Castro, muchas gracias por estar viendo este vídeo. Estamos aquí con Juan Sotibars, autor de su libro más reciente Arden las redes, sobre la postcensura digital, entre otras muchas cuestiones, pero también la guerra cultural, en fin, un poco un análisis del panorama en internet y fuera de él en relación a lo que podemos llamar linchamientos o nuevas formas de censura. Quisiera preguntarte por esto mismo, ¿cuál es la diferencia que hay exactamente entre la autocensura y la postcensura? Y se podría entender que la autocensura es una suerte como de precensura propia de regímenes no tan abiertos aparentemente como el nuestro. El hecho de tener que acuñar un término nuevo para esta censura responde a que es un fenómeno de las redes sociales y en este sentido tiene algo nuevo, pero a lo largo del libro pues voy estudiando cómo ha sido la censura, sobre todo a lo largo del siglo XX. No me interesaba la censura como de la Inquisición, de antiguas formas de censura, pero siempre ha sido muy parecida, además, cuando ha sido estatal. Y la postcensura tiene mucho que ver, es una muy buena pregunta, tiene mucho que ver con la autocensura. Yo diría que genera una falsa autocensura, porque entiendo yo que entiende, por ejemplo, Coetzee, varios de los autores a los que he recurrido, que la autocensura está casada con el criterio del autor. La autocensura es aquello que, la autocensura quita del texto aquello que el autor, después de escribirlo, piensa que debe estar fuera por su propio sistema moral. Y en cambio, la postcensura, que genera una falsa autocensura, lo que implica es un miedo a decir ciertas cosas, no porque el autor piense que están equivocadas o que son inmorales, sino por la gran capacidad que tiene Internet para malinterpretar maliciosamente cosas que decimos. Entonces, es un ahorro de energía muchas veces, en el mejor de los casos, y en el peor un miedo a estos linchamientos que se producen en Internet. Me gusta mucho, a mí el término me parece muy pertinente, porque el término post pues significa al mismo tiempo como una especie de falta de censura, en el sentido de que por ejemplo, aquellas opiniones que son linchadas en Internet, lejos de digamos, ser censuradas, adquieren un mayor eco a través de los medios de comunicación. Incluso puede producirse el efecto contrario del deseado por los linchadores. Es el caso muy emblemático pues, de todos los, no sé cómo llamarlos, cisnes negros de la política del año pasado, ¿no? Brexit, Trump, etc., ¿no? Hazte oír en España. Exacto. Y una cosa que me parece interesante es cómo analizas lo que se podría llamar la postcensura franquista, o mejor dicho, la precensura franquista, que es la que ejerce, por ejemplo, Carrero Blanco. Con motivo de la condena a Casandra Vera por sus bromas acerca de Carrero Blanco, a través de un amigo común, José María Bellido Morillas, con un texto de Carrero Blanco del año 48, cuando se estaban haciendo precisamente la Declaración de Derechos Humanos, en el que él comenta el apartado dedicado a la libertad de expresión. Es un artículo maravilloso, 2 páginas, en el que él dice que lo siguiente: la obligación de todo gobierno es ejercer su autoridad en servicio del bien común, y la manera más eficaz de cumplir esta misión fundamental es evitar el mal antes de que se produzca. Dejar, por ejemplo, que se publique una novela llena de obscenidades, que se venda por millares, que se exhiba en los escaparates de las librerías con portadas de indecente pornografía, y esperar para sancionar con una multa al autor a que se hayan envenenado millares de muchachos, es la forma más idiota o más perversa de ejercer el poder público, ¿no? Esto es una especie como de crítica a lo que luego será, por ejemplo, lo que podríamos llamar la postcensura así franquista de Fraga, ¿no? Que precisamente lo que hacía era, en lugar de censurar previamente el libro o la publicación o lo que fuera, secuestrar la publicación y arruinar económicamente a la empresa. Claro, el problema que tenemos aquí a día de hoy es que vivimos una sociedad que de alguna forma pues suscribe la idea de Santo Tomás, ¿no? De que le citas en el libro. Tengo que decir que, por cierto, el libro para un filósofo es muy jugoso, porque está trufado de referencias a Kant, ¿no? La definición de Kant de la ironía o del humor como una espera que conduce a la nada, o las citas que haces en el capítulo de la guerra cultural a Marx, Horkheimer o a Adorno, y aquí el caso de Santo Tomás, ¿no? La libertad es la opción entre los bienes posibles, pero siempre excluido el mal, que era la posición que asumía Ariel Salgado con su idea de la teología de la información. Sí. ¿Cuál ha sido la gran diferencia que tú pondrías de este contexto, digamos, de precensura y postcensura a el ejercicio que se hace todavía a día de hoy de ciertos secuestros editoriales o de ciertas autocensuras por parte de ciertos editoriales, como el caso de Gregorio Morán? Y sobre todo con lo que está sucediendo en otros países, porque es un libro muy centrado en el caso español, pero también hace alguna referencia pues, a la situación en Rusia, a la situación en estados, digamos, no tan abiertos económicamente a la producción intelectual. Hay muchas capas en esta pregunta y antes de responder a lo que me has preguntado concretamente, me parece interesante traer
esos ejemplos de tanto de el discurso de Carrero Blanco, creo que es un discurso que no está, o sea, que se lo transcriben, y luego otro discurso que tiene Ricardo de la Cierva, que es uno de los últimos censores del aparato de propaganda a partir de la ley de Fraga, porque los dos tienen una visión de la censura que es muy cercana a la que, lanzando con la pregunta, han generado las redes sociales. El ahorro. Muchos de los autores que consulto para enterarme bien de cómo funciona la censura franquista, más allá de los tópicos, hablan del ahorro de energía. Y es lo mismo que está diciendo allí Carrero Blanco. Lo que está diciendo es mucho más cómodo para el Estado poner unos límites que los autores conozcan, dejarlos bien claros y evitar que se publiquen ciertas cosas, andar persiguiéndolos, porque además eso genera una mala prensa para el Estado. Hasta en un Estado fascista como el de Franco, sobre todo como el de Franco antes de la ley de Fraga, que ahí es autarquía pura en el sentido también de las ideas, para un Estado, incluso para un Estado así, férreo y militarizado, la mala prensa es el terror. Entonces, lo que se ha provocado después, antes de Internet, lo que se ha provocado después del fin del franquismo, que ya está existiendo durante la transición, muy larvado, muy poco agresivo, es un tipo de censura en el que los límites se desdibujan. Y esto ya pasa con la ley de Fraga. Esto es muy interesante, yo no lo sabía hasta que empecé a leer. Pues hay un libro de Georgina Cisquella, por ejemplo, donde da muchas referencias sobre la época, y también otro donde se llama Entrevistas con autores bajo la censura, no recuerdo ahora mismo el autor, está en la bibliografía del libro, donde cita a Aranguren, bueno, un mogollón de gente de esta época. A partir de la ley de Fraga pasa una cosa muy interesante que tiene que ver con esta época, que es que los límites se desdibujan. A partir de la ley de Fraga, lo que dice el Estado es: más o menos vosotros sabéis lo que no se puede decir y nosotros os damos libertad para decir lo que queráis. Ahora, es muy probable que si cruzas una de las líneas rojas, que son además variables porque varían de censor en censor, todos los autores hablan de la arbitrariedad, patine tu empresa, patine tu publicación, te secuestremos, te pongamos una multa, etcétera, etcétera. Las penas eran un lío absoluto. Podías apelar y que te la quitaran, o apelar y que te la subieran. Era un disparate total. Esto es exactamente lo que pasa ahora. Ahora no hay un Estado que te vaya a secuestrar la publicación. Ahora tú no sabes por dónde va a venir el ataque censor. Puede que enlazando con el principio de tu pregunta, que era larga, puede que te ayude a dar visibilidad a lo que quieres decir. Una campaña de linchamiento bien aprovechada puede ser una ola que tú consigas surfear. Pero para eso necesitas ser poderoso. Y en este sentido pasaba lo mismo en el franquismo. No era lo mismo que el Estado persiguiera a un tipo como Aranguren, que persiguiera a una persona consagrada y poderosa y con muchos lectores, a que persiguiera a uno de los cientos de escritores a los que era fácil aplastar, que publicaban en editoriales más pequeñas, etc. En la postcensura actual, el peligro es para gente como tú, para gente como yo, para gente que no es Pérez Reverte. Obviamente un linchamiento a Pérez Reverte solo le viene bien, o a Félix de Azúa, etc. Sí, sí. Este es el doble filo que tiene el asunto. Por eso es tan difícil, y por eso yo he tenido mucho cuidado, he intentado tener mucho cuidado, no ponerme tampoco melodramático con la cosa de la postcensura, porque muchas veces el ataque a este supuesto ataque a la libertad de expresión del que yo hablo beneficia al autor, y muchas veces, dado que no hay unos límites bien marcados, intentar definir la postcensura como de una forma similar a cómo definiríamos la censura franquista es caer en el caos absoluto, porque la falta de límites hace que este movimiento sea cambiante. Yo le llamo orgánico por eso de que depende de movimientos absolutamente horizontales, y por eso me ha resultado tan difícil, digamos, formalizarlo. Y por eso lo he dejado abierto también, porque me parece interesante. Yo le he puesto el nombre porque había gente que decía: nosotros no somos censores, anduve hablando con mucha gente que participaba en los linchamientos y decían: solo estamos manifestando nuestra opinión. Y eso era verdad. Eso es lo curioso de la postcensura, que brota de la libertad de expresión absoluta. Solo es gente dando su opinión. Lo que pasa es que es gente a veces arracimada en un trending topic, generando esto que llamo generando un linchamiento público sin ser totalmente consciente. Así que la postcensura es un caos absoluto,
Yo he lanzado, he puesto un nombre, he lanzado el término y espero que la cosa se debata y espero que la cosa se rebata y espero que vayamos encontrando un poco más dónde están esos límites que al no haber una ley escrita pueden venirnos por donde menos los esperamos. Bueno, estaría bien puntualizar que tú y yo nos conocemos, yo creo, desde 2011, pero no sé por qué motivo, a partir de 2014, pero tiene mucho que ver, yo creo, con lo que analizas en el libro, pues la gente empezó a considerar que éramos algo así como adversarios intelectuales, o por lo menos yo me encontré con varias personas que lo consideraban así, a partir de una pequeña discusión que no alcanzó ni mucho menos ninguna viralidad, sino que fue una cosa más como íntima en el estado mental acerca del caso, y este sí que fue mucho más viral, de el perro enfermo de ébola, Excalibur, en el que publicaste un artículo, yo también pues te contesté y luego continué una cosa muy brevemente a través de la red. Ese era un año, curiosamente, en el que tú estabas involucrado en muchos beefs de este tipo digitales, el más señalado de los cuales seguramente sea el conflicto con una Comisiones Obreras o CGT, en el caso de una firma de libros en el AFNAC. Desde entonces, 2014, esto es, 2014. Desde entonces hasta ahora sí, ha habido otros casos en el que, digamos, por así decirlo, no ha recibido un linchamiento, una reacción negativa de los medios de comunicación digitales, sino más bien al revés, muy positiva, por ejemplo, con el caso del acróstico Cebrián es un tirano como Calígula en el país. ¿De cuáles de estos beefs te arrepientes y hasta qué punto también en la situación en la que te encuentras, que yo creo que es una situación de consolidación o de mid-career, o sea, de consolidación a mitad de carrera en tu carrera como escritor, ya teniendo 32 años, ¿no?, aproximadamente, pues ¿cuáles de estos escándalos, entre comillas, o affairs, crees que hubiera estado bien ahorrarse y cuáles crees que han sido claves en tu desarrollo como intelectual público o lo que quiera que te consideres? La pregunta es muy interesante, no por lo que tiene de personal, que me parece que es poco interesante que yo me arrepienta más de un caso que de otro, aunque te voy a contestar a eso también, sino por lo que este fenómeno de linchamiento tiene de bloqueo en cuanto a la autocrítica. El caso de la FNAC es interesante porque yo creo que no tenía que haber escrito los artículos que escribí, ya se lo dije a Víctor Lenore también en una entrevista, no lo había dicho hasta ahora, hasta han pasado 3 años y nunca he dado mi brazo a torcer, en plan me equivoqué, y es muy interesante pensar por qué no lo he hecho. A mí me ha resultado muy interesante, y es porque en un linchamiento la gente que te ataca no intenta discutir contigo, no es que quieran hacerte ver que te has equivocado y te empiecen a dar unos argumentos en el que, bueno, cuando tú y yo discutimos, sí, porque tú escribiste un artículo y yo al final ya no te contesté, pero bueno, que fue algo sumamente dialogante en realidad. Pese a las pullas, que también, son la sal de las discusiones. No, en el caso de la FNAC lo que yo estaba recibiendo era miles de tweets insultantes, mensajes al correo electrónico, incluso me encontré una pintada. Claro, cuando tú estás en esa situación te tiendes a encabezonarte y a decir son todos unos hijos de puta, aquí lo único que quieren es hundirme, etc., ¿no? Y es muy difícil que así una persona se retracte. No ha sido hasta que Víctor Lenore me ha preguntado 3 años después, o tú me estás preguntando ahora, que yo he tenido digamos una calma respecto al asunto, un sosiego respecto al asunto, como para decir, yo no soy nadie para decir que una huelga que solo la secundaron, en este caso 3 o 5, no recuerdo, trabajadores de uno de los centros de FNAC en Barcelona. O sea, era una huelga que desde el punto de vista desde el punto de vista de los movimientos en Twitter era interesante, porque se estaba siguiendo más en Twitter que en la propia FNAC, ¿no? Y yo sí estuve en la FNAC hablando con trabajadores que no la secundaban. Ahora bien, yo no soy nadie para decir que esos pocos trabajadores que la estaban secundando no tenían motivos para hacerlo. Aquello fue una cagada. Aquello fue una cagada que también es feo por mi parte, yo cometí porque me estaban como presionando desde Twitter, el Twitter de CGT para que yo secundara una huelga que ni me iba ni me venía, ¿no? Entonces mi cagada sobre todo fue en ese calentón hacer esos artículos donde yo manifestaba una opinión que no tenía por qué haber manifestado, porque no es asunto mío si unos pocos trabajadores o unos muchos trabajadores de un centro hacen una huelga. Yo siempre tengo que estar de parte de los que hacen la huelga. Pero es interesante esto, que no ha pasado mucho tiempo, mucha gente me ha recriminado que yo me pusiera en esa postura ante la huelga de la FNAC, y muy poca gente me ha preguntado si realmente estaba arrepentido. Y la verdad es que sí estoy arrepentido, pero es difícil decirlo, y esto a mí me
me da mucho que pensar esta propia experiencia mía con la huelga de la FNAC, cuando veo a algunos columnistas tan encabezonados, ¿no? Claro. Que cada vez se vuelven al revés, más se blindan en sus opiniones, nadie les puede toser, cada vez son más monolíticos, ¿no? Creo que es un efecto también, se ve mucho con los escritores vascos. A lo largo de la historia del terrorismo de ETA, hemos visto cómo gente súper razonable se volvía loca con este asunto. Loca en el sentido, no que se ve, bueno, sí. pero loca en el sentido de que encastillados, inamovibles en sus posiciones. Creo que tiene mucho que ver. Y esta es la guerra cultural en realidad. La guerra cultural es un conmigo contra mí constante y es un campo de batalla dialéctico en el que nada de lo que diga tu enemigo puede ser tenido en cuenta. Y estamos metidos en una guerra cultural, creo, gravísima en este momento en España y en el resto de Occidente, que da alas precisamente a gente como Trump o como Marine Le Pen, que felizmente ha fracasado en su segundo intento de conseguir el Elíseo, que veremos a ver qué pasa después, ¿no? En las legislativas. Sí, no, además el caso de Cremades que estudias en el libro precisamente subraya esto, ¿no? Que realmente los linchamientos no buscan tanto que la persona en concreto se retracte, como simplemente señalar pues ese vicio o ese pecado, ¿no? Que ha cometido, ante el cual pues tan solo tiene que pasar prácticamente el resto de su vida pidiendo perdón sin que se la conceda, ¿no? Es interesante también que en el libro analices, relacionado con el caso de la FNAC, casos de también censura dentro de la empresa y en el campo del mercado laboral, por ejemplo, lo que estudias en el libro como violación de la tutela judicial efectiva y garantía de inmunidades, incluso acudes a abogados laboralistas. Se trata de un libro además muy interesante porque es un libro muy de casos concretos y particulares, ¿no? Que es decir, en primera parte, y a la vez muy filosófico y conceptual, ¿no? Que una primera parte más acerca de la historia de la censura y la pertinencia del concepto que acuñas, y una segunda parte más de análisis concretos, pues eso, ¿no? Del caso Mingoya, que además es un caso interesantísimo de lo que estamos hablando precisamente ahora, ¿no? De la politización a través de los partidos, de una publicación de un libro. Además, tú ahí, digamos, se ve si me prendes la parte digamos, la forma que tienes de aproximarse al caso Mingoya. Recuerda, por ejemplo, libros como Siberia, ¿no? En el que se habla de, pues yo que sé, el caso de un escritor primerizo que está así frustrado, etcétera, ¿no? Y tú te aproximas al caso de Germán Mingoya no tanto como una especie de apologeta de la revelación, como un autor de un libro, de su primer libro, ¿no? Que está siendo atacado por todas partes, ¿no? Una cosa que quisiera preguntarte, sinceramente, después de haber leído varios libros tuyos, o bueno, parecían todos los que has publicado, y considerando, yo creo que tu obra en términos de narrativa más sólida sigue siendo la primera que escribiste, seguramente Siberia, ¿crees que es más, cómo decir, capador o castrador para un escritor, pues ese resentimiento del joven escritor, o la fama y la perpetua atención de los medios de comunicación que te genera una especie de película, ¿no? Una especie de película de asunción de todo lo que digas, ¿no? No sé si se ha entendido la pregunta. Yo le tengo, ¿Qué es más castrador, por decirlo brevemente, el resentimiento del joven escritor o la fama del escritor consolidado? Las dos son castradoras de modos diferentes. Aquí solo puedo hablar de mi caso porque... Bueno, y en las biografías de los escritores que me gustan siempre se suele hablar más de la primera, porque todos los escritores recuerdan esa fase de su primeriza en la que odian a todo el mundo y y hablan menos de la segunda porque suelen escribir las biografías desde ese estado de intocabilidad, ¿no? Yo pienso que es más castradora la segunda. Y el problema es que de la segunda no te das cuenta, porque uno casi siempre está encantado de que le doren la píldora y de que le inviten a convites y creo que uno, hasta cuando está en la cresta absoluta de la ola, sigue sintiendo que le hacen poco caso, porque esto es el tema de la vanidad. Mira, tengo una anécdota divertidísima que me pasó el otro día y que digo aquí pese a que es para reírse de mí. El otro día salí en la Contra de la Vanguardia, que para mí eso es como, vamos, me doy besos a mí mismo, o sea, me encanta. Mi vanidad estaba como flotando en el aire con esa mierda. Y entonces una amiga me mandó una foto donde salían un montón de gente en un tren y se veían como 3 veces mi puta cara en el tren, porque la gente iba leyendo La Vanguardia. ¿Y qué es lo primero que yo pensé cuando vi la foto? No me están leyendo mi entrevista. ¿Se puede ser más gilipollas? Así que pienso que esos escritores de los viejos ya
subidos a la Torre de Marfil, etcétera, están castrados y lo peor es que no se dan cuenta, porque la otra castración, la del furioso, por lo menos es vital, te obliga a escribir todo el rato, y aunque también haces mucho el ridículo, ¿no? Y empiezas a lo mejor a trolear a alguien ahora que tenemos internet, por lo menos estás peleándote contigo mismo porque no te gusta el sitio donde estás. En cambio a mí me da mucho miedo la otra, no sé, y seguro que a ti también, o sea, es que esto pasa a un escritor y pasa también a un intelectual, a un académico, como quieras llamarte a ti mismo, vamos, que puedes llegar también a ese punto dentro de la... Sobre todo con podemos llamar la democratización de cierta fama que lleva hasta a escritores que no han publicado ni escrito su primera novela a ya ser reconocidos como tales, ¿no? Ya. Quiero decir, que conocemos muchos casos seguramente de gente de nuestra generación que son como perpetuas promesas que nunca precisamente, quizás nunca lleguen a consumar por esta consagración pre-literaria. Es una cosa que sucede bastante, yo creo que es uno de los males, porque una de las cosas que yo no entiendo exactamente es cómo es posible que realmente los escritores de la generación de los 80, aunque hay algunos muy buenos evidentemente, y tú pues estás, digamos, en relación, en diálogo con muchos de ellos, como es el caso de Bárcena, gente un poco más mayor, ¿no? Como Sergio el Molino, pero bueno, Aixa la Cruz, etc. ¿Cómo es posible que realmente se puedan contar con los dedos de la mano? Es decir, que si tú comparas el número de escritores que a lo mejor jóvenes publicaron en los años 90, o incluso en los 2000, con lo que se llamó la generación nocilla, que era gente que ya quizás un poco más mayor, ¿no? Pero estaba ahí entre los 20 y los 30, y lo comparas con la gente que ahora mismo tiene esa misma edad, ¿tú crees que se trata de un problema vinculado con cuestiones puramente económicas, como es, pues, de alguna forma el reencreo de la crisis económica a día de hoy? O tiene que ver precisamente con esto que estamos diciendo, ¿no? Con cómo las redes sociales han generado formas de consagración, igual que en el siglo XIX pues había escritores que eran reconocidos como tales, tan solo por las jaculatorias que lanzaban en bares o en cafés o lo que fuera. Es un buen ejemplo los libelos también que escribían y que se autopublicaban, etcétera, ¿no? Es como un pequeño Amazon que había entonces para autoeditarse, ¿no? A mí me gusta mucho el prólogo que escribió Alberto Olmos en la antología, ¿se llamaba Bajo 30 o era la otra? Bueno, la última temporada. El prólogo que escribió ahí Olmos se preguntaba precisamente esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo ha caído el meteorito y en qué consiste este meteorito? ¿Por qué no hay gente, no? Y lo que Olmos reflexionaba en ese prólogo tenía que ver sobre todo con el factor económico, con la caída vamos a hablar con propiedad, con el pinchazo de la burbuja editorial, que todavía tiene que llegar otro pinchazo, creo yo, pero bueno, ya hubo uno bastante gordo, en 2007 empezó, pero sobre todo con otra cosa, que es la falta de resonancia que tiene ahora un joven escritor respecto a los años 90, por ejemplo. Yeah. El caso mediático que se ha hecho, la generación nocilla creo que ya fue más mediática que comercial en realidad, o sea, esa generación no petó en las librerías como lo había hecho la generación X, etc. Creo que esto también tiene que ver con el tema de la postcensura, con una de las ramas, que es la falta de credibilidad de la prensa. Esto es fundamental. La prensa cultural lleva tanto tiempo recomendando a los lectores obras de mierda y autores de mierda que los lectores ya no se fían. Nadie se fía ya de lo que diga Babelia o el Cultural Bueno, cada uno tiene sus críticos de referencia que más o menos a los que más o menos siguen las recomendaciones, pero esto ya se ha quedado en nada, ¿no? Antes salir en el Babelia era sinónimo de acabar la primera edición prácticamente. Y ahora no, y es porque ya no te fías, porque hay demasiadas campañas comerciales de las editoriales, demasiadas reseñas por peloteo, por amigueo, etc. Y me parece perfectamente normal. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caos o sea, en este mundo de falta de prescriptores, lo que proliferan son los trolls siempre. Esto ha pasado en la literatura con blogs asquerosísimos como el de Tongoy o cosas así, y ha pasado también en el periodismo con estos activistas de Twitter que están todo el día intentando enmendar la plana a periodistas y que Carrere llama mentes sutiles. La tiranía de las mentes sutiles. La tiranía de las mentes sutiles, que para quien no lo sepa, pues las mentes sutiles, veo que tú sabes lo que es, pues la mente sutil es esa persona que no lee los medios, pero que piensa que lo sabe todo y que los medios están solo mintiendo, ¿no? Sí, que es el típico que te puede decir, como dice Carrere, que Putin en realidad no quiere el poder. Y tú dices, ¿pero cómo que no quiere el poder? No, es como si lo conociera, ¿no? Esto es
básico para la postcensura. O sea, hace falta que la prensa esté jodida, que no existan prescriptores de opinión, ni siquiera de noticias, para que se empiece a hablar de la posverdad esta que se habla, ¿no? a raíz de las fake news en Estados Unidos, etc. Y para que yo pueda hablar de postcensura, que es ya la consecuencia de la falta de credibilidad que tenemos. O sea, yo tendría mucha más credibilidad seguramente si tuviera un blog de Blogspot y dijera lo mismo que diciéndolo en el Confidencial. Esto es lo grave. Sí. Bueno, quizás llegarías a menos personas, ¿no? Pero sí, el grupo reducido de los sectarios que te siguieran seguramente, efectivamente, sí. Sí, como que hubiera una especie de relación inversa entre el número de personas que te siguen y la credibilidad que se ponen en ti, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con algo que la gente ha magnificado, pero que yo creo que es algo tradicional de la prensa, que es que prácticamente desde siempre lo más leído o aparentemente de la prensa no era tanto las secciones de información, que es de lo que se nutre o de lo que consiste realmente la prensa, sino las columnas de opinión, ¿no? Quiero decir, sí. Tú al fin y al cabo también eres columnista y seguramente es la faceta por la que más te conocen precisamente la mayor parte de tus lectores, ¿no? Incluso habrá mucha gente que precisamente se digne de opinar acerca de los libros que estás publicando y que te has tomado la molestia de escribir aparte de tus columnas en base a simplemente a lo que vas. O sea, que tienes tanto detractores como gente absolutamente seguidora tuya que nunca va a comprar un libro tuyo. No, por supuesto. Esto, ni leerlo, etcétera, claro. Pero lo que me fascina es que también no solamente los trolls, sino los seguidores acérrimos tan solo del día a día facebookero, twittero, como que eso fuera realmente tu única profesión. ¿Crees que ha habido un acentuamiento, insisto, o una acentuación de esta importancia de la opinión respecto de la información en los medios de comunicación, o que esto es algo que sucede desde Umbral hasta pasando por Jabón, llegando hasta ti, hasta Juan Rivas? Esto se relaciona, bueno, dentro de la pregunta has mencionado algo que también tiene que ver con la postcensura y por la que me preguntan muy poquito, pero creo que es igual de importante y que está muy casado con tu pregunta, que es lo de los elogios. O sea, entendemos que la postcensura son los me cago en tu puta madre, pero la postcensura también son los amén. Y tiene que ver con el peso que tiene la opinión dentro de la forma de la cadena trófica de la información que hay en la sociedad ahora mismo. Y es precisamente que seguimos a ciegas a quien consideramos que es de los nuestros. Y yo tengo problemas con el lector que me sigue porque enseguida le traiciono, porque doy muchos bandazos. Yo mismo no sé, mucha gente me pregunta de qué ideología tengo y yo creo que soy de izquierdas por lo que voto, pero vaya, que lo que voto luego me cago en ello también, que no. Y sin embargo veo que hay gente muy coherente, con una coherencia que yo en cierta manera admiro, envidio, que sí que mantiene unas tribus de lectores muy acérrimos y muy radicales y que no se permite jamás traicionar la opinión de ese bando de la guerra cultural. Y esta gente se está informando mal. Primero se está informando mal porque la opinión, yo no soy un informador, yo admiro mucho a los periodistas que hay no solo en mi periódico, en todos, incluso en los periódicos de derechas o en los periódicos de extrema izquierda o como quieras, o sea, en todos hay muy buena gente haciendo investigaciones, informando, etc. ¿Qué pasa? Que sus textos son más tediosos que los míos. Yo lo que hago es escribir bien. Yo tengo un estilo y escribo de una forma que a la gente le engancha y le gusta y tal, quizá tengo una forma muy condensada de escribir las ideas, y ese es el truco. Por eso a mí me va bien y a otros que escriben mejores análisis que yo les va peor, porque son tediosos. Y a mí esto me parece mal, me parece que también tiene que ver con que está dentro de este ambiente censor, es decir, ¿y por qué está en este ambiente censor? Porque yo a lo mejor con un artículo chorra que escriba haciendo bromas sobre el PP, voy a tener un éxito y una cuota de resonancia en las redes que no va a tener un analista mucho más serio que yo, que está dándote una visión mucho más panóptica y que está hablando de lo mismo que yo, del mismo tema que yo, pero lo está haciendo desde más arriba y con muchos más matices, y a ese tipo le van a quitar a lo mejor espacio para dármelo a mí. Y yo, claro, me voy a beneficiar de esto porque a mí me viene de puta madre, ¿no? Yo tengo esta conexión con el lenguaje de las redes. Pero al final estamos generando también una censura. Y luego, una censura por la resonancia. Al final, ¿quién tiene más resonancia en las redes? ¿O quién es más viral para los lectores? Está acaparando un lugar que está quitando a otro. Y hay otra cosa que decía David Torres,
que es lo mismo pero a la inversa, es con el odio. ¿Por qué cuando algo nos cabrea lo compartimos y cuando algo nos gusta lo compartimos menos? Al final, esto me lo habías preguntado hace 3 o 4 preguntas, volvemos a eso. El odio en internet está dando protagonismo precisamente a la gente que odiamos. La columna de Pérez Reverte que cabreó tanto a las feministas y bueno, ya no solo a las feministas, a mucha peña, sí. Esa columna yo solo la leí enlazada por gente que estaba poniéndola a caldo. Claro. Si no, no la hubiera leído seguramente. Es como el autobús de Hazte Oír. Nadie ha visto ese autobús pasar por delante de su casa. Nadie. Si nos hubiéramos callado y hubiéramos dicho, vaya unos gilipollas así, pero entre los amigos, ese autobús no hubiera salido en las portadas. Sin embargo, estuvimos una semana hablando de eso. Y al final, ¿quién se beneficia? Pues ese lobby. Ese lobby que además luego, esto es interesante, no sé si me ibas a preguntar sobre esto, pero es interesante que algo como Hazte Oír o como Donald Trump o como toda esta gente de extrema derecha vayan de políticamente incorrectos y la izquierda se lo trague, como si fuera verdad, cuando luego haces un anuncio con unos padres gays y son los primeros que lo denuncian. O haces sale el drag queen aquel del carnaval de Las Palmas, ¿no? Y son los primeros que lo denuncian. Oye, no, tú eres políticamente incorrecto cuando tus principios son burlados y te ríes. No cuando solo estás burlándote de los principios de los demás. O sea, un tipo de extrema derecha que hace muchas bromas de maricas y de negros y de moros y etcétera, etcétera, y que habla con este lenguaje, ese no es políticamente incorrecto si no deja que también se rían de sus principios, ¿no? Que se rían de la comunión y de Cristo y del Papa y de España. Precisamente sobre este tema, yo creo que hay una cierta consolidación de un... de lo que podemos llamar una posición equidistante, un tercer posicionismo, evidentemente defendido, por ejemplo, en el caso del libro tuyo, Un abuelo rojo y otro abuelo facha, no sé si es en ese orden en el que están en el título, que es al mismo tiempo una recuperación de precisamente tus columnas en El Confidencial, que eso yo creo que es un medio precisamente, yo creo que su apartado, por su composición, tanto por la división de opiniones que hay entre la posición, por ejemplo, de Víctor Lenore en Cultura y la posición de los analistas económicos en la posición de Economía, pues yo creo que es un medio que precisamente busca pues un contraste de opiniones y una búsqueda de una posición pues eso, ponderada y con criterios, lo más importante, yo creo, ¿no? ¿Cuál dirías que son los sesgos principales precisamente de este tercer bando? Los sesgos. ¿Cuáles serían los sesgos principales o los déficits principales de este bando que, pues bueno, yo creo que uno de los emblemas eres tú, precisamente también Daniel Arjona, el director de la sección de Cultura del Confidencial, que tendría esa tercera posición equidistante, que no quiere entrar en la guerra cultural, sino completar los dos bandos y digamos, tomar lo mejor de los dos lados, si existe tal cosa. Es decir, por ejemplo, no podría haber al mismo tiempo una cierta falta de principios, precisamente en esa especie como de ironía o de distancia permanente respecto de todas las cosas. Esta tercera posición precisamente sería aquella que no apuesta por nada. Al apostar por todo, apostar por micromejoras en cada cosa, sería precisamente aquella que en situaciones de crisis radical como la actual, en las que se tiene que realizar un cambio, o sea, no se puede seguir simplemente con pequeñas mejoras o moderaciones, es la que precisamente es una posición de continuación de la catástrofe. No sé si más o menos se entiende. Sí, se entiende la pregunta totalmente. Yo no soy equidistante de todas maneras. Yo tengo por ejemplo, para salir de la crisis, mis recetas, que son desinformadas, primero, precarias, teóricamente, etc., están bastante a la izquierda de Podemos. Quiero decir, yo nacionalizaría unas cuantas eléctricas y lo haría por ley, ¿no? Y fijaría un precio en los alquileres. O sea, yo me cargo el liberalismo ahora está habiendo una burbuja de alquiler, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo adopto una postura equidistante, sin ser yo equidistante, porque hay muchos temas, por ejemplo en economía, en los que yo leo a los teóricos económicos de izquierdas y a los liberales y hasta a los ultraliberales o neoliberales, como los quieras llamar, a los que piensan que el capitalismo financiero es lo que nos va a salvar al final y tal. Y mi falta de formación en economía me hace ser muy cauto y me hace creerme a veces, o me dejo convencer, digamos, por el enemigo, sea quien sea el enemigo. Es por eso que intento dar un paso atrás en la guerra cultural, salirme del que sentimentalmente sería mi bando, que en el sentido económico sería una izquierda bastante extrema y en otros sentidos a lo mejor sería más de centro, no lo sé, pero en el económico, por ejemplo, sería pues por esa mezcla de desinformación y porque también entiendo
y es algo sobre lo que he reflexionado mucho, que la guerra cultural jamás nos va a llevar a una solución democrática. Y no digo consensuada, sino democrática. Y esto es, o sea, creo que el ejemplo más clásico es el de las leyes de educación que ha habido desde que murió Franco, desde la transición hasta aquí. Cada partido siempre ha hecho las leyes de educación con unos regidas por unos presupuestos ideológicos que estaban en absoluta contraposición respecto de la izquierda respecto a la derecha, la izquierda PSOE y la derecha, educación para la ciudadanía o religión en el colegio, etc. Nunca hemos conseguido que una reforma educativa se mantenga, nunca hemos conseguido que una reforma educativa se desarrolle, y esto está pasando ahora con muchos otros temas en los que antes sí había cierto consenso. Claro, antes había también cierto consenso, pienso yo, que porque la cosa iba bien en plena burbuja de la construcción y no teníamos esta necesidad de tomar una bifurcación. Pero sinceramente yo no sé cuál es la solución para salir de esto, porque cuando te dice un economista de estos liberales, te dice, es que muy bien todo esto de ayudar a las clases populares y tal, pero los movimientos macroeconómicos funcionan así, hay estas reglas, hay estas ecuaciones, tal, está más o menos demostrado, y te empiezan a poner ejemplos donde se cumple. Si hacéis estas cosas, al final vais a empobrecer más la economía, vais a ralentizarla y al final no vais a poder hacer ninguna de las reformas, ¿no? Yo no sé si eso es verdad o no, y esto le pasa a mucha gente. En los debates en los que entra en juego la economía, que ya se ha convertido en una especie de ciencia loquísima, veo que los debatientes, incluso profesionales, pasa en tertulias de la radio, no digo de la tele porque ahí es todo carnaval, pero en tertulias más serias de la radio o en debates que se establecen entre distintos columnistas en los periódicos, etc., veo que se tiende uno a escudar dentro de, bueno, esto es lo que yo pienso, esta es mi ideología, no te metas conmigo, ¿no? Y es ahí donde yo me siento perdido, y creo que muchos lectores también. Yo entiendo que mucha gente, además con formación, no sabe realmente cuál es la solución para salir de esto, porque todo tiene pros y contras. Y es ahí donde uno llega a esto que parece equidistancia sin serlo, porque uno sentimentalmente se iría mañana a Endesa y con la Guardia Civil y diría, esto se acabó, chicos. Bueno, yo sé que tú sigues el Sabbath digital, a saber, o por lo menos el verano pasado, en una conversación que tuvimos, que también fue bastante criticada en los medios digitales, acerca de las nuevas masculinidades, o lo que nos preguntó Anónimo García, que nos quisieron preguntar acerca de las nuevas masculinidades y demás. Nos comentaste que hiciste, bueno, que tú hacías el Sabbath digital, a saber que los viernes pues aparcabas el módem y el móvil para darte un poco una cierta tregua en la pelea, en la trinchera de los medios digitales. No sé si también suscribes pues una cosa muy judaica o muy hebrea, que es el tema de no hablar acerca del futuro, pero yo quisiera preguntarte acerca de él, principalmente por tu futuro narrativo, en el sentido de que tú ya has publicado pues varios libros de narrativa, además con estilos muy contrastados, es lo que prácticamente yo creo que todos tus entrevistadores o lectores señalan, saber que eres muy versátil en tus registros o trucos narrativos, y así pues has escrito desde un libro infantil, como es el caso de Prohibida la ducha, basada también en hechos autobiográficos, hasta Siberia, Conjetura de Perelman y Ajedrez para un detective novato, dos libros que tienen en común quizás pues una cierta componente satírico hacia el final, seguramente de Conjetura de Perelman que el comienzo, y en el caso de Ajedrez para el detective novato es de prácticamente el inicio, con un componente pues de novela negra, en fin, un tipo de narrativa pulp que tú has, digamos, suscrito por lo menos en estas dos novelas. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que tienes, si te apetece o si quieres comentarlo? ¿Qué es lo que te gustaría escribir o qué es lo que estás escribiendo? Contéstame a cualquiera de las dos preguntas. ¿En narrativa? En narrativa. En narrativa he estado los últimos, a lo mejor 6 o 7 años escribiendo una novela, mientras escribía otras, además, es como la obra esta de largo recorrido, que es desde que acabé Siberia, empecé a escribirla y ahora la he terminado hace nada y la publica el año que viene Candaya. Ah, mira. Esto, mira, no lo había dicho, o sea que, mira, una exclusiva. Fantástico. Una exclusiva, no sé si le importará a alguien, pero sí, es una novela estilo Siberia. Es una novela sobre un futuro cercano donde ha triunfado la tesis neoliberal y donde el mundo ya, bueno, donde los estados ya no tienen un peso, donde los estados ya han sido devorados por corporaciones directamente, ¿no? Entonces es un mundo donde lo que era la clase trabajadora parada ya no sirve
porque ya no consume y se establecen guetos dentro de la sociedad. Entonces es una novela, bueno, es una novela bastante larga, 3 partes, donde además es que la he escrito a lo largo de la crisis. Empecé a escribirla así en 2009, a lo mejor 2010, y la he acabado hace muy poco. Y es una imaginación, porque no puedo decir que sea, ya he dicho antes, que yo no tengo la formación económica para decir algo serio y sensato, aquí solo puedo hablar un poco al pedo como hace todo el mundo, ¿no? Pero la novela sí establece una realidad donde el neoliberalismo ha triunfado ya del todo, quiere decir esto que los estados se han disuelto prácticamente en las corporaciones transnacionales, donde China es el país fuerte, donde el centro de la civilización está allí, nosotros nos hemos quedado en una periferia tercermundista y casi en la basura directamente. Y lo que hago en esa novela es imaginarme cómo será la próxima revolución. Y es una revolución... yo soy muy pesimista con las revoluciones, destinada al fracaso. Y es una revolución contra el neoliberalismo, pero precisamente, o sea, como se hizo la revolución rusa o como se hizo la revolución francesa, desde la sangre absoluta, pasando a cuchillo a todos esos empresarios de las grandes empresas. O sea, me lo he pasado muy bien, he soltado mucha frustración y lo que he intentado ha sido hacer una cosa literariamente fuerte, como Siberia, o sea, literariamente exigente y difícil de leer y difícil de escribir, y a ver qué tal. A Candaya le ha gustado mucho, pero son los únicos lectores que he tenido por ahora. Bueno, pues nada, te deseo mucha suerte realmente con esta novela y nada, aquí termina la entrevista. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.